Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una pieza muy especial y es que no solo contiene las melodías populares andaluzas a través de la historia, sino que además le añado las castañuelas. En este vídeo tengo una sorpresa muy especial, que en verdad no es una sorpresa porque ya lo sabíais, y es que he convencido a mi padre, Antonio Hermosín, para que nos haga una letra dentro de esta malagueña rondeña. Y esta letra va a ir por rondeña. Ya lo habéis visto con su don para el silbido en vídeos como este. Pero no sé si sabéis que además canta maravillosamente y que conoce el flamenco con una profundidad que no he conocido a nadie en toda mi vida. Así que lo he convencido para grabar un vídeo con él y es un lujo tenerlo aquí. Vale. Me voy. Y te dejo. Pero espera. Ahora tienes que hablar. ¿Qué tengo que hablar? Claro. ¿Qué tengo que hablar? Nada, puedes decir algo, ¿no? No vas a pasar cantando y ya está. No, ¿qué digo? Yo qué sé, decir, algo, ¿no? Y si quieres hablar algo de la rondeña, decirlo tú. ¿No sabes nada que decir? Sí, sabes. Que él mismo nos va a explicar en qué consiste la rondeña, este cante abandolao y por qué se dice que es abandolao. Como la palabra lo dice, ¿no? Pues es un cante abandonado. Vale, papá. ¿Una rondeña? ¿Y qué es un cante abandolao? La rondeña es un cante, como la palabra lo indica, proviene de ronda. Es un cante de los enmarcados que le llaman abandolao. Son fandangos, tienen una forma propia de tocarse la guitarra. Abandolao sería el toque que en lugar de ser libre, ¿no? Sin compás, es muy marcado en el ritmo y tiene un ritmo muy peculiar, ¿no? Claro, ya va medido el compás. Esto sería, ¿no? Todo lo que entra en este compás y en esta forma de llevar la guitarra. Pero vamos, que hay otros cantes abandolados también, como puede ser los verdiales. Y los verdiales se tocan con castañuela, ¿no? Sí. Verdiales se tocan con castañuela, violín, pandereta y unos platillitos chiquititos que decían. Ah, los crótalos, eso, ¿no? ¿No es crótalo? Eso está guay. Entonces ahí está la rondeña, que muchas letras de la rondeña pues llevan una temática de bandoleros y persecuciones. Los bandoleros eran como los piratas, pero en vez de estar en el mar, estaban en el campo. Eran bandidos, ladrones que se dedicaban al contrabando, a los secuestros. Mira que como hoy me interrumpan una mijita, les doy un buen mampor. Cayetanito, te hace gracia el andaluz, verá la galleta que te voy a soltar. ¡Pim! ¡Pa tu casa! Atacaban en los bosques, en las montañas. Y Andalucía fue un foco gordo de bandoleros. No vamos a decir que eran bellas personas, hay mucho mito alrededor de ellos y la verdad es que algunos hacían mucho daño. Pero también es verdad que entre ellos a veces salía una especie de Robin Hood que les robaba a los ricos para dárselo a los pobres y para compensar esa diferencia fuerte de clase que fomentaba la aristocracia y la realeza. En una época en la que la gente no tenía para comer y estaban explotadas en el campo trabajando. En la época que se formaron esos cantes pues era algo habitual. ¿Y esta letra también lo tiene? Sí. Es una persecución a un bandolero montado en su jaca, le pegaron un tiro y claro, ya la jaca pues fue muriendo y le salvó la vida gracias a lo que el animal había corrido. Y letras muy bonitas, muy antiguas, pero muy bonitas. ¿Y sí. tendrá que ver el nombre abandolado con bandolero? No lo sé, porque también viene como de bandolá. Bandolá. Se hablaba también de las bandolás, como algo antiguo, una forma antigua de hacer las músicas estas de los montes, de Málaga. De las malagueñas voy a tocar como una especie de remix o popurrí de todos los motivos populares que había en la época por malagueña. He cogido arreglos y fantasías como por ejemplo de Daniel Fortea, de Tárrega, de Arcas, también la malagueña del murciano, y he cogido elementos populares de esa época del siglo XIX, principio del XX. Todo envuelto en un aire andaluz, un aire muy andaluz. Eso es. Y además le añado las castañuelas y la voz de mi padre,
que no es porque sea mi padre, pero es el que mejor canta del mundo, así que tenemos suerte de tenerlo. Gracias a este canal he podido tener alumnos de todo el mundo por internet, y una vez uno de mis alumnos de República Dominicana, Aurelio Almonte, que toca la guitarra maravillosamente bien, yo le estaba enseñando esta melodía de la malagueña, añadiéndole el trémolo para controlar esa técnica. Y a la siguiente clase Aurelio me trae esta melodía añadiéndole sabor de su tierra y quedando así la malagueña. Alucinada porque me encantó. Es así como se produce el intercambio de cultura. Así que Aurelio, si me estás viendo, te mando un beso desde aquí y que sepas que he incluido tu variación al final de la pieza, añadiéndole además el trémolo flamenco y las castañuelas. Cada guitarrista en el siglo XIX tenía su propia versión sobre esta melodía. ¿Qué digo cada guitarrista? Cada músico del mundo. Incluso Ernesto Lecuona, cubano-español, le dio también su toque a esta famosa melodía. Que luego popularizó Paco de Lucía con su arreglo de las malagueñas de Lecuona. No se sabe de qué fecha procede, como os cuento en este vídeo donde interpreto mi fantasía española. Espero que os guste este vídeo. Si queréis aprender a interpretar mis arreglos y composiciones, encontraréis mis partituras y tablaturas en paolahermosin.com. Y si te gustó este vídeo puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, si te gustaría ver más vídeos en los que mi padre cante y yo lo acompaño con la guitarra, qué te ha parecido mi toque con las castañuelas, déjamelo saber en los comentarios y también puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. Hija de muertería, la ronda la alcanzaba, yo salvando mi vida, yo por la de ella lloraba.
diga buenas tardes y después todo eso, Yo que digo. yo te presento en Bueno. plan. Y Este es mi padre, hago yo. ¡Ole! Sí. ¿Cómo? No hagas eso. Vale, ha sido lo malo. Pues eso suena. Sale, ya lo sé. Ni te rasques la rodilla. No. Me he equivocado. Y yo. Pues haz lo que Bling, quieras. blom, plom, plom. Y te viene un poquito piano. Y ya entro yo. Ya, En pero plan- que conecta. Y haces así. Pum, pum. Subliminar. Pum, pum. Y salgo yo así. Pero pon otra cara. Quedo muerto. ¿Estás mirando al foco? Sí.